Coaliciones de Independientes. Es una entrega que Mauricio Zabaleta publicó originalmente en el año 2014 y estamos con el autor para comentar el contenido de este texto, su actualización. Esta es una segunda edición del año 2022. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola César, muy bien, agradecido contigo por la invitación. Agradecidos nosotros por compartir este tiempo con el programa. Mauricio, año 2014. Coaliciones Independientes es el título del libro, pero es además una construcción que propones y explicas en él para llenar un vacío en las herramientas de descripción que la teoría política tenía sobre sistemas de partidos. Cuéntanos dónde estabas en el 2014, cómo encuentras este nicho, cómo lo desarrollas. Bueno, en realidad este libro fue originalmente mi tesis de licenciatura y yo tuve la enorme suerte de tener como asesor a Steve Levitsky, que había estado enseñando en la Universidad Católica durante un año y que había venido con el interés de explorar cómo funcionaba una democracia sin partidos. Y yo tenía un proyecto que estaba originalmente pensado en describir cómo los políticos coordinaban entre sí en el marco de una campaña y se hacía campaña y se hacía política sin partidos. Coincidimos en ese interés y eso me llevó a, digamos, ampliar la investigación, pensar dónde podíamos encontrar mayor organización y dónde menos, y cuáles son los elementos que explican esa variación. Estoy escribiendo en ese momento en la primera década en realidad analizando la primera década de este siglo, donde todavía veías la persistencia del hambre en ciertas regiones, donde habían algunos remanentes de organización y donde veíamos el surgimiento de algunos movimientos regionales que podían haber ido hacia cierta consolidación. Ese es el momento en el que estoy escribiendo yo. La transición del 2000 tiene ya una historia recorrida cuando sacas el libro, el proceso de instalación, redundo, de los gobiernos regionales también. ¿Cómo ves en el 14 lo que venía ya pasando con lo que me voy a atrever a llamar la ilusión restauradora de los partidos políticos que alentó o que formó parte de la narrativa de la transición del 2000? Bueno, y en realidad lo que se quería construir después de la transición del 2000 es algo que ha analizado Alberto Vergara y cómo se buscaba construir un régimen opuesto al fujimorismo, ¿no? Que la democracia era la oportunidad para tener descentralización, lo que el fujimorismo o lo que el fujimorato, mejor dicho, había afectado. También había afectado a los partidos y se piensa construir esta legislación que establezca incentivos específicos para la formación partidaria. Yo diría que más que incentivos lo que trataba de hacer es establecer requisitos con la idea de que aquellos que sean más fuertes o más organizados serían los que podrían pasar estos requisitos y profesionalizarse después de una década de letargo. Y además también reformas vinculadas a participación. Hubo, digamos, un aliento reformista en esos momentos. Y creo que hay que decirlo también que pudo surgir porque la sociedad política de los 80 todavía existía en el Perú, al menos parcialmente. Habían ciertos sobrevivientes de esa sociedad política y se pusieron de acuerdo, se genera el acuerdo nacional y se espera, digamos, establecer ciertas bases para la convivencia democrática. Algunas de esas bases terminaron echando ciertas raíces, aunque ahora creo que ya los límites han sido claros, y otras de frente no funcionaron. Podríamos tal vez decir que la democracia fue una de ellas. Y bueno, en ese contexto es donde, bajo la ley de partidos, se permite esta nueva figura legal llamada Movimiento Regional, que el 2006, digamos, salta a los titulares de los politólogos porque comienza a ganarle a los partidos. Y aquellos que implementaban la reforma, los reformólogos, los reformistas, como pensemos que es el mejor término para llamarlos, se sorprenden mucho por qué es lo que está pasando. Y cuánto les cuesta a los partidos básicamente construir pues bases regionales, hacer que la gente los vote en provincias, distritos y regiones.
Y ese es el contexto, además, donde me parece que está ubicado el libro y trata de explicar por qué surge esto y cuál es el nuevo contexto político en el que estamos. Son una reminiscencia de los 90 con esta fragmentación, o estamos viendo la construcción de bloques regionales. Bueno, la respuesta es un poco que sí y que no. Porque justo y eso es parte del argumento, lo que vemos son coaliciones que se articulan bajo eh, el membrete de movimiento regional porque hay una coincidencia, una correlación entre las fechas que se realizan la elección, cosa que genera incentivos claros para los políticos en distintos niveles de gobierno para coaligarse. Básicamente esas son algunas de las ideas que están en el libro. En el prólogo original de Levinsky y también en tu introducción pasan por una especie de desconcierto conceptual sobre el que quiero reparar, ¿no? Parafraseándolo de alguna manera, ustedes notan que la teoría política solía o suele asumir que la democracia implica el surgimiento de partidos, algo así como si se abre el mercado habrá empresas, bueno, pues si hay democracia habrá partidos, y en el Perú eso no pasó. Esta construcción que propones de las coaliciones independientes como construcción para describir lo que está ocurriendo, ¿supone una alternativa? ¿Supone una solución intuitiva? ¿O supone la descripción de una situación que no agrega en términos institucionales? ¿Qué cosa es lo que describe esta construcción? Sí, en realidad, para responder, no es una alternativa de un vehículo político deseable. Es una descripción de cómo políticos que más bien no quieren invertir en generar un partido, ¿y a qué me refiero con eso? Hacer un partido es costoso. Organizar un partido requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere de constancia, requiere, incluso si ya está formado el partido, pongamos que ya está hecho, militar en un partido es muy costoso para los políticos. Tienes que estar los fines de semana haciendo trabajo de bases, tienes que estar presente en las discusiones, tienes que lidiar con rivales internos, tienes que esperar un proceso de nominación. No es algo que esté libre de costos para los individuos, para los políticos, ¿no? Los beneficios de los partidos se dan en horizontes de largo plazo, no en horizontes de mediano o corto plazo. Entonces, lo que hacen los políticos que no quieren asumir los costos de estar en partidos, que no quieren construir partidos, pues se articulan en coaliciones de independientes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre coaliciones y partidos? Esto ha sido parte de una discusión más grande sobre el libro, ¿no? Si nosotros tomamos una definición más clásica de partidos, que es una definición clásica pero mínima, es decir, cualquier grupo de gente que se organiza para competir en elecciones y ganar oficinas públicas, pues entonces en el Perú tenemos partidos políticos. Porque tenemos los partidos y movimientos regionales pueden cumplir con ese requisito, esa definición mínima. Pero creo que hace poco para describir los animales empíricos frente a los que estamos. ¿Y a qué me refiero? Yo lo que esperaría es que esa coalición de individuos, de políticos que quieren llegar al aparato público tengan algunos elementos adicionales. El principal es tener durabilidad, de que los políticos en esa coalición sepan, entiendan que el partido va a continuar y que su vinculación no se limita a un simple contrato electoral. Para mí, si es que el contrato es para ir a una elección inmediata, si el contrato está articulado solo bajo los incentivos generados por una campaña electoral que es concurrente, ¿no? Concurrente entre los niveles regional, provincial y distrital, pues estás frente a una coalición. Cuando tienes vocación de continuidad y cuando estableces una plataforma pública para competir en elecciones y para comunicar a tus electores cuáles son tus puntos más importantes o la agenda mínima que tiene esa organización, pues ahí estamos frente a un partido, estamos frente a un animal empírico, una criatura empírica que se parece más a un partido político. Ese es el sentido, es básicamente descriptivo y poder tener dos categorías sobre las cuales comparar.
Entonces, claro, no es que yo proponga, bueno, estas son las coaliciones de independientes y es el nuevo vehículo electoral que deberíamos seguir porque todos odiamos a los partidos, sino más bien es un sustituto, ¿no? Cuando los políticos no quieren pagar este concepto de economía, ¿no? No quieres pagar por el capuchino porque es demasiado costoso para ti en ese momento, creció el costo de alguno de los elementos que tiene, pues prefieren el café pasado, lo que sea. Porque finalmente lo que importa para ellos, para estos individuos, es que haya una bebida que tenga cafeína y que te despierte durante las mañanas. Es un sustituto. En ese sentido, las coaliciones independientes también podrían ser pensadas como sustitutos de los partidos, sustitutos menos costosos y mucho menos eficientes que los partidos políticos. Eficiencia, ahí es donde quería llegar. Hay un tramo en el libro en el que comparas los efectos de utilizar o de haber estado utilizando o estar utilizando este vehículo con una situación en la que se construye una política que no tiene mayúsculas, que no es una política, podría decir, en sentido fuerte. Y hay otra que me parece particularmente generadora de angustia. Cito la página 198 de la última edición, en la que dices que un sistema sin partidos, y las coaliciones de independientes no son partidos, en un sistema de este tipo, digo, te leo ahora, no es posible construir propiamente un sistema. Y la política, dices, se convierte en el reino de la incertidumbre. ¿Cuánto tiene esto de lectura negativa de un sistema que ha estado alineando en todo el ciclo que has leído y que ahora actualizas a partir de estas coaliciones, sin organizaciones políticas en forma? ¿Cuánto pierde el sistema en términos de proyección, sostenibilidad, desarrollo de una política con mayúsculas, de un sentido de lo público en esta vía? Eh, Creo que tal vez esa sea una de las preguntas más importantes que hay que resolver en política peruana, porque yo lo que te diría es, a ver, ¿por qué debería importarnos los partidos? ¿No? Tanto que los politólogos hablábamos de la importancia de los partidos y no sé qué. Bueno, ¿por qué a una persona, a un ciudadano debería importarle los partidos y por qué deberían como sociedad importarnos los partidos? Bueno, yo diría que si tuviese que elegir, me parece que el rol más importante de los partidos políticos es que genere horizontes de largo plazo. Los políticos individuales son animales cortoplacistas casi por definición. Lo que les interesa es ganar la elección inmediata, ¿no? La que se va a realizar el siguiente año o el subsiguiente año. Eso es su interés, ¿no? Y lo que van a hacer promesas que permitan a ellos triunfar en esas elecciones inmediatas. Ese horizonte de cortísimo plazo solo es cambiado cuando se generan estructuras que trascienden al político individual. ¿Sí? Entonces, cuando un grupo de políticos se alía entre sí, se coaliga entre sí, ¿no? Ya entonces hay una institución, ¿no? Sobre la cual los horizontes no son los horizontes del individuo, son los horizontes de la organización. Y la organización se piensa como algo que va a sobrevivir al individuo. ¿Cuál es la ventaja de eso? Pues que puede haber política, como tú la has llamado, con mayúscula, ¿no? Que se puede pensar, primero, poner a los políticos en orden. Es decir, domesticarlos, si se quiere. Poder moderar sus impulsos más inmediatistas. Dos, importantísimo, que puede generar una plataforma mínima, porque el partido tendrá necesariamente, si es que quiere mantenerse en la competencia política, tendrá que dar una plataforma y receta de cambio social, ¿no? Utilizo este término cambio social para dar un sentido de propósito, pero también podría ser algo conservador. Pero lo que voy es de que debería haber, y en la medida que un partido funciona en horizontes que trascienden al político individual, pues tendrás la posibilidad de establecer políticas que trasciendan a los individuos particulares,
¿no? Que permitan horizontes de largo plazo y que permitan otra cosa que tú mencionabas, ¿no? Que permita la regularidad. Cuando hablamos de un sistema de partidos, estamos hablando de que existen relaciones que se dan de manera regular entre las unidades del sistema. Entonces esperamos de que el partido A, B, C esté en la elección siguiente y estén en la elección subsiguiente. Los electores pueden establecer y evaluar de manera retrospectiva cuáles son los partidos que deciden apoyar. Es decir, cómo gobernó este partido, cómo gobernó el otro, pero si cambian constantemente los agentes del sistema, pues ya no estamos frente a esas relaciones regulares que justamente establecen su condición sistémica. Y eso es lo que yo respondería, que en ausencia de partidos que permitan establecer horizontes de largo plazo, lo que tenemos es elecciones que son una lotería, ¿no? Donde existe tanta volatilidad y sobre todo volatilidad extrasistémica que cualquiera puede ganar. Y los políticos además saben que como cualquiera puede ganar y como que están jugando a entrar a la segunda vuelta, pues vale la pena comprarse el cachito, ¿no? Otro punto importante, de que tenemos un Congreso que si está articulado sobre la base de estas coaliciones de independientes, lo que tenemos es proyectos de ley declarativos o inmediatistas y ninguna legislación sustantiva. Eh, y claro, si nosotros pensamos en términos ya de política pública desde el Ejecutivo, partidos como Perú Libre, que es un ejemplo claro de coalición de independientes, ¿no? Si nosotros vemos solo la plancha electoral, vemos a tres individuos muy disímiles que ahora están enemistados políticamente. Si es que tenemos ese tipo de partido a cargo de la gestión del gobierno, de la gestión pública, pues vamos a tener lo que hemos visto estos últimos años. Y es por eso que creo que nos deberían interesar los partidos. Una situación en la que las coaliciones verdaderamente existentes no agregan valor institucional y no agregan masa de información acumulada que permita a los electores tener decisiones racionales sobre su votación. Pero dices también en el texto que, o intentas en el texto, transitas en el texto por varias situaciones de hecho, en la parte en la que haces el análisis de hechos, en las que te preguntas si determinadas coaliciones en determinadas condiciones pueden devenir o podrían devenir en partidos políticos. ¿Cómo ves ahora esa posibilidad? ¿Hay una línea en la que esto se puede institucionalizar o la institucionalización supone el reemplazo del sistema o del acumulado de coaliciones por una otra cosa? Bueno, sí, es una posibilidad y es una posibilidad tanto en términos teóricos como reales, como prácticos, ¿no? En realidad, uno podría decir que todo partido comienza como una coalición, ¿no? Es una coalición de políticos que buscan ganar cargos de elección popular. La diferencia es de que los partidos que echan raíces y los partidos que tienen vocación de continuidad justamente establecen esos horizontes de largo plazo. Y los políticos se piensan como parte de esa organización, establecen lazos entre sí, establecen facciones, establecen competencia interna, establecen políticas, genera esas dinámicas. En el caso de las coaliciones, son coaliciones porque justamente su objetivo es de corto plazo. Y es tan de corto plazo que están vinculadas directamente a ganar una elección. Eso no quiere decir que no veamos partidos que son recurrentes, en el sentido de movimientos o partidos que utilizan el mismo membrete de una elección a otra. Y lo que yo digo es de que lo que hay que ver es su composición. Y lo que yo muestro en el libro es que la composición de las listas de estos partidos y movimientos cambia en más de un 50%. Es decir, es gente que antes no estaba en el partido, ya sea porque estaba
en otra organización política o porque es un novato. Entonces, cuando estamos frente a políticos que se organizan de esa manera y que cambian constantemente de organización, pues es muy difícil que puedan emerger como partidos, eh, digamos, más consolidados, ¿no? Y eso es algo que se dice en el libro. Se menciona estas partidos regionales emergentes, como yo los llamo, pero además poniendo un signo de interrogación en su posibilidad de emergencia. Y la diferencia, y eso es parte del argumento del libro, es de que estos partidos emergentes han surgido en regiones que tienen tanto recursos como incentivos, específicamente de emprendedores políticos. ¿Quién es un emprendedor político? César Acuña. César Acuña es alguien que tiene recursos personales, que además decidió invertir en organización justamente porque tenía que enfrentar al APRA en la libertad, ¿no? Y esto no es una organización en términos programáticos, es una organización en términos meramente clientelistas. Establece una organización que coapta políticos que en ese momento eran independientes, que les brinda recursos y les dice: te voy a dar la camioneta, te voy a dar la beca para que la sortees, te voy a dar para que imprimas en la imprenta de la universidad. Para un político que necesita recursos, eso es muy importante. Y además establece estas redes de apoyos sociales privados que eran muy importantes en la libertad para construir la organización de APP. Pero lo hace porque tiene un incentivo, un enemigo al frente. Lo hace porque existe un incentivo en la región de la libertad, que es en ese momento la sobrevivencia del APRA como un competidor importante. Y en ese ahora tristemente célebre video sobre plata como cancha, Acuña dice una cosa más, que dice: yo lo que quiero, ¿no? Cuando ya está hablando de estrategia, habla de plata como cancha, pero al principio dice: el objetivo es ganarle al APRA. Y dice algo así como: yo lo que quiero es que el día siguiente de la elección, en todos los periódicos, en todo el mundo, dice una exageración así, el titular sea: APP venció al APRA. Y eso es lo que incentiva a la organización de APP en ese momento. Y eso es parte del argumento. Pero esas condiciones son muy difíciles de replicar en el resto de regiones y no veo, tanto en el nivel nacional como en el nivel subnacional, ni capacidades ni incentivos para que estas posibles coaliciones o asociaciones de políticos se consoliden en partidos emergentes. Desde esas constataciones llegas a una posición que me parece particularmente importante. Diferencias los incentivos endógenos de los exógenos. Y así como parte del libro de constatar que la apertura de los espacios democráticos no genera automáticamente partidos, también llegas a decir claramente que los partidos no solo se convierten en tales o se sostienen por incentivos generados desde dentro de la organización, sino que requieren esto que llamas incentivos exógenos y que usas para mostrar situaciones, acabo de escribir una, la de Trujillo, que pueden terminar siendo las determinantes para que se establezca un partido. ¿Cuánta importancia tienen estos incentivos exógenos? ¿Cuántos has encontrado? ¿Cómo podemos reconocerlos? Sí, en realidad esa es la parte más teórica del libro. En realidad está discutiendo con la literatura que justamente habías mencionado, ¿no? Que espera que una vez que haya competencia política y que haya una mínima democracia, pues entonces los políticos se organicen en partidos. Eso no vemos en el Perú, de hecho no lo veíamos cuando yo estaba escribiendo el libro y no lo vemos ahora. Entonces, tienen que haber incentivos que son exógenos al régimen democrático, ¿no? Que establezcan, ¿no? Incentivos para que los políticos se organicen e inviertan plata, recursos, tiempo, esta cosa que al principio de la conversación decía que son muy costosos, en hacer una organización, ¿no? Entonces, lo que yo incentivo, lo que yo encuentro en el libro son dos. Uno es la existencia de un rival organizado. Y esa condición se da específicamente en la libertad
y parcialmente en otras regiones del norte, con la sobrevivencia del APRA. En realidad ahí estoy utilizando, y en el caso del Perú se cumple, que es la sobrevivencia subnacional de un partido de un sistema anterior. Pero también podríamos pensar eh, en una oligarquía, por ejemplo, ¿no? Que controla un país o una región y que establece que no es un partido en sí mismo, pero que coloca todos los cargos públicos importantes y que gana elecciones, pues en ese contexto también yo esperaría el surgimiento de partidos o el incentivo suficiente como para que alguien con recursos, y estos recursos no necesariamente tienen que ser, como el caso de Acuña, directamente monetarios, sino también estoy pensando también en asociaciones de base que puedan irse articulando entre sí, generando bases sociales, eso es un recurso. Y el otro que yo identifico es tener una geografía agreste, pero con el condicionante de que la población esté distribuida, ¿no? Más o menos de manera igualitaria en el territorio. Entonces, si tú tienes un territorio agreste, pero el 90% de los votos los sacas en la capital, distrital o provincial o regional, pues entonces tienes pocos incentivos para organización partidaria. Pero si tienes una región agreste, que tienes 10 provincias y en 7 tienes un número más o menos similar de población, entonces tendrás incentivo para generar organización en ese espacio geográfico, justamente porque los costos de desplazamiento, de hacer política, son muy grandes, ¿no? Y ese caso es San Martín, ¿no? En el que tenemos esas dos condiciones se cumplen. Además, en el momento en que se está haciendo la investigación, no había una radio regional que pudiese alcanzar a todo el departamento. Y eso, a mi modo de ver, dio o generó ciertos incentivos para que se construyese Nueva Amazonía, aunque Nueva Amazonía, pues después de 5 elecciones, ya termina de ser termina, digamos, su vida política, ¿no? Y el ejemplo que, digamos, el contraejemplo que podemos poner es Puno, ¿no? Puno es un departamento que es, a partir de la carretera interoceánica, fácil de recorrer o relativamente fácil de recorrer. Es una región plana, es una región donde se puede hacer política muy fácilmente, donde no tienes estos limitantes geográficos y la población está distribuida en regiones bastante establecidas y de fácil acceso. Entonces existen menores incentivos desde mi argumentación para la construcción partidaria en esos casos. Ese tipo de incentivos exógenos son los que yo encuentro en el Perú subnacional. Pero podrían haber otros, podrían existir otros. Teóricamente, además, pensando de manera comparada, podríamos pensar en otro tipo de incentivos de esa naturaleza. La primera edición de tu libro, el libro está reeditado y tiene además una nueva introducción tuya que transita un poco por ese periodo. ¿Cuánto hemos estropeado en el tiempo que ha transcurrido desde el 14? Y desde aquí, desde esta manera de ver las cosas, ¿cómo reconoces, cómo abordas o qué te sugiere situaciones como la violencia que está transitando por nuestras vidas mientras tenemos esta conversación? Bueno, yo eh, creo varias cosas. Lo primero es que la degradación no ha continuado, más bien se ha acelerado. Y además esa degradación es justamente más aguda ahora en el nivel nacional. Entonces tenemos un Congreso que no puede responder de manera adecuada a demandas públicas. Y no lo puede hacer porque los partidos son débiles, porque los congresistas tienen mucho poder, digamos, de negociación individual en el Parlamento, a pesar de ser políticos muy débiles. Eh, y justamente tienen incentivos de cortísimo plazo. Saben además, porque son amateurs, ¿no? Ellos, el 80% de los congresistas no ha ocupado antes un cargo de elección popular, saben entonces muy bien de que tal vez sea su única oportunidad de ser autoridad y que van a aprovecharlo, ¿no?
Entonces, claro, si tienes esas condiciones, pues la posibilidad de respuesta desde el Parlamento y desde el gobierno en general, desde los organismos democráticos, es muy limitada. Y también vinculado a la ausencia de organización tanto desde la política y desde la sociedad, lo que tienes es un escenario propicio, creo yo, para el descontrol. Porque, a ver, controlar la movilización es difícil. Requiere de organización, requiere de estructura, requiere de tener vínculos sociales articulados de manera vertical y que haya cierta posibilidad de coordinación, cierto nivel de mando desde ciertas organizaciones sociales o políticas, que además son útiles justamente para limitar tanto la radicalidad de algunos líderes como para encauzar la protesta por las vías democráticas. Eso no lo tienes en el Perú. Eso no existe en el Perú. Entonces lo que tienes es, cuando sucede este estallido, tienes organizaciones políticas y sociales, creo que también hay que enfatizar eso, y sociales que no pueden encauzar ese estallido. Nadie puede hacerlo en el Perú. Y que además generan otra condición importante, de que no existe canales de representatividad que puedan establecer acuerdos. Es decir, cuando Cerrón, Bermejo, los líderes de izquierda se plegan a las protestas, es que no pueden hacer otra cosa. Ellos tendrían poder si es que podrían encauzar la protesta y decir, ok, yo estoy hablando por ellos y yo puedo sentarme a la mesa y tener acuerdos. No pueden hacer eso. Es imposible que puedan hacer eso. El momento en el que se arroguen esa facultad, pues terminarían siendo defenestrados inmediatamente. Entonces, no tenemos la estructura suficiente para encauzar las demandas de manera democrática. Eso genera que líderes radicales tengan mayor relevancia en Río Revuelto. Tenemos además la posibilidad de que las protestas, que pues hay protesta pacífica, ¿no? Y hay protesta también que ha derivado en actos de vandalismo. Y no se pueden limitar esos bandos de vandalismo porque básicamente es mar abierto. Y cuando la gente dice, y eso me parece que lo hacen con muy buena intención, y creo que, digamos, es lo que se tiene que decir, es que hay que ponernos de acuerdo, hay que conversar, hay que generar consensos, pues ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Ni los políticos se pueden poner de acuerdo porque no representan realmente a nadie. Y no hay nadie de la sociedad que pueda decir, ok, yo represento a la protesta, ¿no? Tú al menos en Bolivia, el 2003 y 2005, podías tener a ciertos líderes, entre ellos Evo Morales, que tú podías sentarlo y él podía generar acuerdos. Acá tú no tienes eso. Entonces lo que tenemos básicamente es una democracia que cada vez es menos democrática, pero que está completamente desnuda, ¿no? Que no tiene los elementos necesarios para funcionar como tal. Una sociedad sin contenedores. Coaliciones de Independientes es la segunda edición del libro de Mauricio Zabaleta que nos ha acompañado en esta tarde. Muchas gracias, Mauricio.